El proceso de conquista de América. Con el trabajo solicitado respecto a los pueblos originarios mesoamericanos y andinos y los pueblos de Chile, pudiste comprender que a la llegada de los españoles, estas tierras no estaban deshabitadas, estaban habitadas por civilizaciones como la azteca y la inca, las cuales habían alcanzado un alto nivel de desarrollo, el cual se vio truncado con la llegada de los españoles. ¿Cómo se produjo la conquista? Anteriormente al proceso de conquista estudiamos el periodo de exploración, donde vimos los viajes realizados por navegantes portugueses y navegantes españoles y los motivos que facilitaron la expansión europea y la exploración europea, y también vimos cuáles eran los motivos que ellos tenían para poder llegar a estas nuevas tierras y los adelantos tecnológicos que le permitieron realizar la exploración. ¿Cómo se produjo la conquista? La conquista, primeramente, fue pasiva, pero posteriormente se tornó muy violenta, ya que los españoles fueron sometiendo a los pueblos indígenas que habitaban esta tierra. La conquista también tuvo facilitadores y obstaculizadores. Los obstaculizadores o los obstáculos que encontraron los españoles para poder realizar esta conquista fueron primeramente la resistencia indígena. Posteriormente, también el desconocimiento del territorio fue otro obstáculo, ya que no conocían esta tierra, y también las grandes distancias que tenían que recorrer y la naturaleza exuberante y hostil. Pero ¿qué facilitadores tuvo esta conquista? Primero, el apoyo de ciertos pueblos indígenas, especialmente los sometidos por los imperios, quienes prestaron servicio a los españoles para poder derrotar a sus adversarios. Otro facilitador fue la superioridad técnica, tanto en armamento como en estrategia militar. Y otro facilitador fue la transmisión de enfermedades desconocidas en América. Los españoles traían estas enfermedades y los pueblos indígenas se vieron diezmados, ya que sus cuerpos no pudieron resistir a estas nuevas enfermedades, lo que disminuyó también la población indígena. La empresa de conquista y el rol de la Iglesia. El Reino de España, a pesar de su interés por asegurar el dominio sobre estos nuevos territorios, no contaba con los recursos necesarios para financiar la conquista. Por ello, los reyes católicos fomentaron la inversión de privados para generar estas empresas. Lo primero que debían hacer los conquistadores era organizar y financiar expediciones exploratorias para conocer la región que querían someter. Segundo, una vez familiarizados con las características del lugar y con sus habitantes, daban paso a la invasión y más tarde a la ocupación. ¿Cuáles eran los requisitos entonces para conformar una empresa de conquista? Primero, financiamiento. El capitán de conquista debía recaudar los fondos necesarios para poder contar con hombres, caballos, alimentos y armas. Estos fondos podían ser propios, es decir, del propio capitán, o entregados por inversionistas. Segundo, hueste de conquista. El capitán de conquista reunía el ejército que quedaba bajo su mando. Tercero, capitulación. Recordemos, las capitulaciones eran los contratos. La capitulación, contrato firmado entre la corona española y el capitán de conquista. En este se establecían los derechos y las obligaciones de ambas partes. A partir del segundo viaje de Colón, religiosos de distintas congregaciones comenzaron a acompañar a las huestes conquistadoras. Custodiar y apoyar el proceso de evangelización de los indígenas significó para la Iglesia Católica una gran oportunidad para acrecentar su influencia en el mundo, aumentar su cantidad de fieles y recaudar por medio de impuestos recursos. Este accionar no estuvo exento de críticas y cuestionamientos, los que acarrearon cambios en el modo de entender y proceder en la difusión de la fe. ¿Qué motivaba a los conquistadores para poder llevar a cabo sus empresas? Primero, evangelizar, convertir a los indígenas a la fe católica. Segundo, mejoras económicas. Muchas personas empobrecidas se sumaban a las huestes para tener un mejor futuro económico. Otras personas invertían altas sumas de dinero en las empresas de conquista para obtener grandes beneficios. Tercero, obtener fama. La aventura podía llevar a grandes hazañas, lo que implicaba alcanzar el anhelado reconocimiento.
Y finalmente, cuarto, acceder socialmente. Participar en los procesos de conquista y enriquecerse representaba la posibilidad de convertirse en nobles. Beneficios y costos para las partes involucradas. Para la corona española, los territorios eran conquistados y reclamados en nombre del rey y de Dios. Con ello se extendía el imperio español. La corona obtenía cuantiosas riquezas y la población indígena era evangelizada en la fe católica. Pero una empresa que no tuviera buen término significaba el incumplimiento de los acuerdos establecidos en las capitulaciones. ¿Cuáles eran los beneficios para el capitán de conquista y su huésped? La corona otorgaba parte de las tierras reclamadas, otorgaba población indígena como mano de obra y parte de las riquezas encontradas también eran repartidas para el capitán y su huésped. ¿Cuáles eran los grandes riesgos que corrían? Los grandes riesgos eran la pérdida completa o parcial de los recursos económicos invertidos y la muerte de los miembros. Consecuencias del proceso de conquista. El proceso de conquista emprendido sobre América y su población significó profundizar el encuentro inicial y comenzar una etapa de conflicto y convivencia de dos mundos que por siglos se habían desarrollado sin contacto entre sí. Esto provocó un conjunto de efectos que no fueron los mismos para los europeos que para los indígenas americanos, pues las relaciones establecidas entre ambos grupos se estructuraron bajo una gran desigualdad de poder, favoreciendo a los españoles. Uno de los premios de la conquista era la encomienda y las mercedes de tierra. A los capitanes de conquista y a las personas más importantes o más destacadas de las huestes se le entregaba una porción de tierra y un grupo de indígenas, los cuales quedaban a su servicio. El encomendero era el responsable de ellos, de cuidarlos y de protegerlos y de evangelizarlos. Muchas veces o generalmente esto no ocurrió y los encomenderos realizaron verdaderamente tratos abusivos hacia los pueblos indígenas, lo que diezmó la población, es decir, influyó en el descenso demográfico, es decir, los indígenas comenzaron a disminuir su cantidad y su población.